Hola, buenas tardes a todos, tribu. Estamos aquí en Incopel, un podcast en pareja dirigido por mi esposa Katherine Plaza y mi persona Luis Gil. Y bueno, hoy oficialmente es nuestro primer episodio de podcast. Finally, sí, llegó nuestro primer episodio. Teníamos mucho rato queriendo compartir con ustedes desde este espacio y bueno, llegó el momento para hablar no solo de tatuajes, de tinta, de lo que nos envuelve como pareja, como persona y estamos súper felices. La verdad que este ha sido un proyecto que le hemos dado bastante Sí, larga. Siempre hemos estado como que no, tenemos que hacer podcast, tenemos que grabar. Y es que hoy en día la creación de contenido es demasiado rápida. sí. Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando carajito. No, pero sí me acuerdo que cuando yo empecé a tatuar era prácticamente subías una foto y ya con eso podías captar clientes y ya ahorita es una producción enorme, cámaras, luces, acción y vaina Sí, y es como que esa línea también que uno a veces como que tenemos que lanzarnos e ir probando en el camino y creo que eso nos pasó también, como que estábamos muy perfeccionando como el momento, quiero esto, quiero aquello y al final como que la experiencia te la va dando cuando fluimos, pero bueno, sí. A veces llegó. eso nos tranca, como el ser tan perfeccionista, como que no, quiero que tenga el podcast, quiero que tenga la luz LED. Entonces, si no tenía la luz LED, no lo hacíamos. Y mira, ahorita pusimos el televisor y ya, y pusimos ahí el nombre del podcast. Y al final se trata de eso, ¿no? De arriesgarse, de hacer las cosas, hacer que sucedan, porque si uno se queda como en el plan, en la estrategia, en la idea, No, la realmente no acción. pasa de ahí. Ujú. Y creo que la acción es lo que trae resultados. Hoy queremos contarle un poco de cómo empezamos nosotros dos como artistas, como pareja y también esa decisión súper random y súper, ¿cómo diría yo? Como elevadora que nos hizo mudarnos desde Miami hasta Tennessee. Eso fue un reto. Eso fue un reto. Ya van a saber un poco esa historia. Pero bueno, vamos a comenzar desde el principio. A Cuéntame, ver, Katherine, no. ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A Ah, qué te bueno. Mi dedicas? nombre es Katherine Plaza, yo soy venezolana, tengo 33 años, hace aproximadamente 6 años que estoy viviendo aquí en Estados Unidos. Me fui de mi país hace aproximadamente como 7, 8 años, intenté primero en España, luego me vine para acá y en esa reinvención de querer, yo siempre tuve como que esa chispita de querer, no querer trabajar para alguien más, sino de crear algo para mí y por mí. Entonces comencé con los estudios del microblading y más que todo como del lado estético. Y bueno, luego al mudarme aquí a Miami, como que conocí a Luis. Literal, sí, conocí a Luis, no, y aparte como que empecé a trabajar en nuestros estudios de microblading dedicados solamente a cejas. Luego cuando empecé como que a salir con Luis y empezamos a trabajar juntos, también como que mis compañeros de trabajo veían que yo tenía como que una precisión con las líneas bien delgaditas, pero ¿por qué no lo intentas tatuar? Y ahí me fui mezclando en ese mundo que lo que hice fue como que una combinación de ambos. De ambos mundos, del microblading y del tatuaje. Sí. Y llevarlo un poco más a lo artístico, ¿no? Sí, primero fue mucha curiosidad. Primero era como que ya yo estaba trabajando en el estudio de tatuaje y aunque yo seguía haciendo el microblading, siempre como que era mi curiosidad con Luis o con los otros chicos, cómo puedo hacer. Curiosa. ¿Cómo puedo hacer de repente Mm, esta línea? ¿Cómo lo llevo de cómo traspaso la técnica del tatuaje a la técnica del microblading? Y por ahí fui mezclando. Después también hice la micropigmentación capilar, que eso me llevó como el inicio de los estudios al tatuaje, porque muchas de las técnicas que yo hago o que aprendí en estética, las hago en el tatuaje y hago no. como un mix ahí que Yo me acuerdo siempre es que yo bueno. le decía a Kate como que, o sea, ya estás trabajando con piel, estás trabajando con máquina de tatuar, es exactamente lo mismo, pero bueno, ahora tienes que aprender a hacer un stencil, a hacer un diseño, a aprender más del área de dibujo. Y en esa época y todo estuvimos en una academia de arte que se llama Ujú. Miami International Fine Arts, una IFA. escuela increíble de artistas. Y ahí aprendimos mucho de La pintura, base, sí, sí, dibujo. Yo he sí. estado bastante tiempo en esa academia y siempre que puedo voy porque es un estudio, ¿no? Es tu aprendizaje, tu academia, pues. Sí, yo cuando empecé a tatuar yo no tenía ninguna base de dibujo. Mis primeros tatuajes realmente fueron muy calqueados, o sea, como muy copiado de lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo sin ningún entendimiento.
gracias a que, ok, dije, ok, si me gusta el tatuaje, yo estoy tatuada mucho antes de saber o pensar que iba a tatuar. Entonces como que ya estaba envuelta en el ambiente. Y al decidir, ok, quiero llevarlo un poquito más allá, ya no quiero hacer solamente líneas, no quiero hacer solamente cejas, empezamos con el estudio del dibujo, que son las bases del arte, y poco a poco ahí yo siento que existe el talento, pero también existe lo que es la constancia y el desarrollarte en un área que te puede elevar, pues. Sí. Yo siento ahorita hago ciertos dibujos que yo en mi vida pensé que yo iba a lograr hacerlo. No, y Katherine desde un principio siempre tuvo destreza con la máquina porque como ya hacía cejas, ya tenía como que esa manipulación con la piel, era muy delicada para líneas finas y Ayudó. ayudó bastante porque también en el tatuaje tienes que implementar como otras técnicas de inyección, digamos, ¿no? Porque tienes que trabajar con agujas diferentes, de repente una 15 Magnum tú no las usas para una La ceja. ceja, no. De repente la profundidad de la aguja también, hay líneas que salen para unas letras que son líneas más sólidas, que en una ceja no se hacen así. Sí, no, la velocidad, Y todo. bueno, eh, ha ido estudiando y trabajando A diferentes ver, técnicas. ¿y tú cómo empezaste? A ver. Yo empecé a los 16 años, me empecé a hacer mis primeros tatuajes. Y un gran amigo, Adrián Marulanda, grafitero también, en ese momento grafiteábamos, él empezó a tatuar, me hice mis primeros tatuajes con él y yo le empecé a llevar gente para que se tatúe. Le empecé a llevar clientes y a los amigos míos que se querían tatuar, de repente, mira, me quiero hacer un pescoy. Y yo lo dibujaba y se lo llevaba. Y mira, él se quiere tatuar esto y se tatuaban. Y de repente le decía, mira, déjame hacer una línea, un relleno. Siempre fue muy por curiosidad, ¿no? En ese momento yo estudiaba y empecé a tatuar. Hubo un paro en la universidad, me acuerdo, y en ese momento trabajé en una zapatería, reuní un dinero. Construí una máquina de tatuar con un juguete de mi mamá, que era un Santa Claus, y le saqué el motor y lo puse con un cargador y un portamina, y ahí hice una máquina casera, empecé a tatuar ahí como frutas mientras me llegaba el kit que había comprado por Amazon. Y apenas llegué al kit, empecé a llamar a mis amigos, mira, ven, te vamos a tatuar, te vamos a hacer unas letras, y de ahí nunca Y ahí paré. todo fluyó. Siempre Sí. seguí tatuando, paralelo estudiaba en la universidad, hasta que poco a poco fui como retirando las materias de la universidad y más bien tenía más clientes, empecé a tatuar más gente. Luego un amigo que estaba aquí se quiso tatuar y fue que logré salir del país porque la situación del país está horrible. Y me logré venir para acá, para Estados Unidos, hace aproximadamente 9 años, en el 2016. Y aquí creé mi carrera como artista, me enfoqué más, fui más a convenciones. En Venezuela también participé como en dos Ujú. convenciones. Hice seminarios también en Venezuela con un amigo, Jonathan Morales. Y trabajé en las Mercedes. Ahí fue como que empecé a ver el tatuaje más profesional y aprendí mucho de muchos artistas que estaban en el alrededor. Estaba la Galería Tatú de Axel López. Habían varias tiendas Ujú, duro. alrededor donde conecté con muchos artistas y logré entender más el tatuaje profesionalmente, ¿no? Una vez que me vine aquí a Estados Unidos fue que logré tener mi primera máquina profesional, una Cheyenne. Pa- eh, Pasé de las máquinas chinas y bueno, ahí empezó mi Poco a poco. trayectoria poco a poco. Pero gracias a Dios, Trabajé. a pesar de que eres inmigrante, tú empezaste muy pronto a trabajar de lo que te gusta, Sí, ¿no? no, gracias a Ujú. Dios. Desde que llegué, desde que empecé a trabajar, pude empezar a trabajar tatuando. Pocas veces me tocó hacer otro trabajo, Uber o un día una construcción, algo así, muy poco, pero era más que todo por no tener clientes, que creo que ese es el reto del inmigrante, cuando llegas y por lo menos un tatuador, un barbero, una persona que se desenvuelva con su trabajo, es crear otra vez esa cartera de clientes, pero si tú estás seguro de lo que tú haces, de lo que tú ofreces, la vida sola te va a hacer que los clientes te lleguen, pues tú te sabes vender. Yo Sí, donde llego, la gente me ve los tatuajes y le doy una tarjeta, le digo una vez que yo tatúo, si yo le veo tatuajes, busco como que sí. hacer de una vez vender mi producto, ¿no? Sí, y bueno, y algo que pasa muy al principio, o no sé, me pasó a mí, no sé si te habrá pasado, es como
ese momento de bloqueo, que no sabes si estás haciendo lo correcto o no. Yo siento que yo tuve mi primer momento y uno así como el más fuerte fue como entre 6 meses y un año tatuando. No tenía casi clientes, tampoco tenía mucho de cejas porque estaba como que en ese equilibrio, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Será que me quedo aquí? Y un día Luis me encuentra llorando así en el cuarto y yo dije, no, yo no sirvo para esto, yo no tengo nada. Creo que unos días antes había hecho un tatuaje en el que las líneas no me habían salido bien, cosa que obviamente va a pasar porque estamos empezando. Claro, a todos les pasa. Y Todos nos exacto, pasa. tenía ese bloqueo y Luis así como que fue como un sacudón. No fue como que, ay, pobrecita, no, sino un sacudón, sino que realmente, ¿qué te gusta? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres seguir haciendo cejas? Si no tienes clientes, también una manera de promoverte es empieza a buscar un lienzo, o sea, busca algún lienzo y haz algo que tú quieras, haz algo que Claro, tú quieras como que explorar, algo que tú quieras como que vas a decir, ok, esto me va a retar un poco más y realmente siempre hay personas que se quieren tatuar de gratis, entonces claro. que sirven de conejillos de Y India. que vas a subir al otro nivel con ese tatuaje, Sí, que sea un estudio, no solamente como que regalar un tatuaje y ya, no, 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 claro. porque es como Cuesta, sí, que no, todo cuesta, trabajo. exacto. Y la idea tampoco es como que mal poner el rubro del tatuaje, Claro, como que, ay, bueno, te vamos a regalar, no. claro. Pero Con sí, un fin y un yo estoy muy propósito. a favor de los lienzos. Los lienzos son perfectos para experimentar como que tu crecimiento, saber a qué Ujú. quieres llevar. Yo me acuerdo cuando empecé, al principio lo que hacía era letras o cosas de líneas que yo sabía que estaba como que en mis límites. Y poco a poco que quería seguir, ir pasando esos límites, de repente hacer una sombra, me buscaba alguien, mira, vamos a hacerte una rosa, un diseño que yo sabía que podía hacer, que de repente en el momento lo hacía, se veía bien, pero curó clarito, pero no quedaban mal, ¿sabes? Y ya sabía Sí. que después de hacer esa sombra ya podía hacer otra cosa que tuviera sombras, que fuera más, de repente más elaborado. Sí. Y algo también que yo tengo que atribuir, de verdad, yo siempre estuve súper acompañada en mi proceso como de crecimiento como artista desde el primer momento que yo decidí tatuar, ya yo trabajaba en ese estudio. Y eso también siento que me ayudó muchísimo, que quizás no me hubiese atrevido si yo hubiese estado sola que tener esa, como que esa presión. Pero siento que es importante que tengas una red de apoyo y aparte del red de apoyo, siempre tú tienes que estar confiando en ti, en lo que tú eres, en lo que haces, que si lo haces de corazón te va a salir perfecto. Y ahí volvemos al inicio, a la acción. Si no tomas acción, Sí, no evolucionas. Si no te sí, exacto. arriesgas a hacer esas letras, a hacer esa cara, a hacer esa flor, a hacer ese color te lleva al otro nivel, no vas a evolucionar. Sí. Entonces, bueno. Y bueno, un poco para cerrar, aquí tenemos unas preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales, que por eso nos pueden seguir por ahí. El Instagram de Katherine, @KatherinePla, Catepla, Catepla. Catepla. Y el mío, Luis Gil, _art. Tenemos varias preguntas, pero las vamos a dar para el próximo capítulo. Pero voy a hacer una ahorita que es bien entretenida. Bueno, me pareció curiosa. A ver, A ver. mira. Si mi personalidad fuera un estilo de tatuaje, ¿qué estilo soy? Ok, tú serías, yo creo que fueras como ¿qué sería como el de Mashco? Un neo school, Como pop art, como algo un pop así. art, sí, yo te veo a ti como un pop art, Como un como por un art. Ok. psicodélico, pop art psicodélico. Ok. Yo Y te yo, veo a ti como un blackout. Fría, negra, sí. dark. Y bueno, ya saben, síganos, comenten, comparte este capítulo, No olviden suscríbete a nuestro suscribirse. canal, que es nuestro primer episodio, nuestro podcast de Incopel, así que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.